En el episodio 112 de nuestro podcast 3 en 1 destacan un trío de reportajes publicados en la alianza compuesta por Runrunes tal cual el Pitazo. Esta semana vamos a compartir con ustedes algunas de las claves de la guerra que se está librando en Apure. Resaltamos el calvario de los pacientes renales en Venezuela para poder dializarse y por último nos vamos al Caño de los Becerros para entender cómo es la vida en la zona después de la explosión de 168 bombonas de gas. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, tal cual y el Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Como todas las semanas les saluda Luis David Miquilena. Tengo el placer de darles la bienvenida a este condensado de información que llamamos 3 en 1 en nuestra emisión número 112. Entramos ya en la semana número 55 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela, la segunda Semana Santa que pasaremos en cuarentena estricta todos los venezolanos como consecuencia de una segunda ola de rebrotes. Hasta la fecha de esta grabación, los casos positivos por coronavirus alcanzaron las 157.943 personas infectadas en esta nueva ola que tiene a todo el país desconcertado. Las víctimas mortales se ubican ya en 1.577 personas fallecidas lamentablemente. Comenzamos nuestro podcast de esta semana en Runrunes con el reportaje Claves de la guerra que se está librando en Apure. El pasado 21 de marzo, una incursión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la localidad apureña de La Victoria develó lo que ha venido siendo denunciado desde hace muchísimos años: la presencia de guerrilleros colombianos en territorio venezolano. A propósito de este tema, Runrunes organizó el pasado viernes 26 de marzo el foro virtual Guerrilla Colombiana, un problema de Venezuela, con la presencia de Claudia Carrasquilla, exdirectora de Crimen Organizado de la Fiscalía General de Colombia, Jeremy McDermott de Inside Crime y Cal Johnson de la Fundación Conflict Responses, todos expertos analistas internacionales en temas de guerrilla y crimen organizado. Para Jeremy McDermott, la presencia de la FAES en la zona responde a que Nicolás Maduro ya no confía en los militares venezolanos. Para mí tenía varias posibles explicaciones. Uno, Nicolás Maduro quiere saber y tiene sus propios representantes en la frontera en esta operación que es tan delicado para el Estado venezolano en términos nacionales y internacionales. O podría ser que el gobierno no confía en los militares en Apure, que ellos van a hacer el trabajo ordenado desde Caracas. O número 3, es que los militares no tienen la capacidad de enfrentar a estos disidentes colombianos que tienen décadas de experiencia militar y de guerra. De acuerdo a Claudia Carrasquilla, hay generales venezolanos que apadrinan la presencia de guerrilleros colombianos en suelo venezolano. La Guardia Venezolana, por acuerdos que se han hecho previamente, tienen al servicio de ellos más de 30 generales que protegen a la nueva Marquetalia o a la segunda Marquetalia, ¿sí? Dentro de ese convenio que ellos tienen, ellos lo que han hecho es proteger a la segunda Marquetalia, y aquí pues tengo que apartarme de lo que se ha dicho, y lo que ellos buscan es eliminar a todo lo que son las disidencias y que tienen presencia en ese territorio para ellos poder consolidarse. La periodista Rona Rizque nos habla sobre este conflicto. Venezuela ya entró en el conflicto colombiano. Los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las disidencias de las FARC que se están registrando en el estado Apure así lo confirman. Se trata de una situación sin precedentes que ha ocasionado el desplazamiento de más de 4.000 venezolanos hacia el departamento de Arauca, en Colombia. Para analizar este hecho, Runrunes organizó un foro con expertos en el conflicto colombiano que han estudiado a los distintos actores criminales de esta guerra. Se trata del primero de una serie de foros que se están realizando durante 2021 con la finalidad de analizar en profundidad distintas problemáticas y hechos complejos que afectan a Venezuela. En esta primera conferencia que realizamos el pasado 26 de marzo, nos acompañaron la exdirectora de Crimen Organizado de la Fiscalía General de Colombia, doctora Claudia Carrasquilla, Cal Johnson de la Fundación Conflict Responses y el director de Inside Crime, Jeremy McDermott. Los invitamos a seguir atentos a nuestros próximos foros para entender a Venezuela. Un placer saludarte, Rona. Cuéntame algo. ¿Hay venezolanos que han sido reclutados por la guerrilla y en especial los migrantes venezolanos? ¿Qué sabes de eso? Hola, Luis.
Gracias por la invitación. Lo primero que tenemos que decir es que la situación que se está registrando en el estado Apure, debido a los enfrentamientos entre la Fuerza Armada venezolana y las disidencias de la FARC, es una situación sin precedentes en Venezuela. Hasta el momento ha ocasionado el desplazamiento forzado de más de 5.000 venezolanos, quienes han recurrido al departamento de Arauca, en Colombia, para refugiarse. Además, se habla de venezolanos ejecutados en territorio venezolano por las fuerzas de seguridad del Estado. Y otra de las situaciones más terribles es que ya no podemos hablar de un conflicto un conflicto colombiano, ahora es un conflicto colombo-venezolano, que se está librando en los dos territorios y que además incluye la presencia y la participación activa de venezolanos dentro de este ejército de disidencias de las FARC. ¿Por qué? Porque muchos venezolanos han sido reclutados por esta organización criminal, bien sea por necesidad, por la situación de emergencia humanitaria que se está viendo en el país, o porque han sido obligados a incorporarse a sus filas. Dentro de estos venezolanos llama la atención que hay muchos menores de edad, muchos niños, quienes han sido engañados, a quienes les han ofrecido simplemente darles las 3 comidas y eventualmente enviar dinero a sus familiares, y bajo estas condiciones han aceptado irse a estos campamentos, de los que luego es muy difícil salir. Entonces, esto es una situación que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuál ha sido la posición del Ministerio de la Defensa y la Cancillería de Venezuela en torno a este suceso? Sobre la posición del Ministerio de la Defensa y de la Cancillería venezolana, pues es la misma que siempre han asumido. El Ministerio de la Defensa y la Cancillería venezolana no llaman a estos actores criminales y armados por su nombre. O sea, se trata de unos movimientos que pertenecieron a la guerrilla de las FARC y que ahora se llaman disidencias de la FARC, y además de eso responsabilizan nuevamente al gobierno colombiano y al imperio y a la oligarquía, etcétera, cuando, en realidad son organizaciones criminales que operan de una manera independiente, que tienen mucho tiempo actuando en el territorio venezolano por la permisividad o por la debilidad de las instituciones venezolanas. O sea, han aprovechado esto para instalarse en Venezuela y operar desde Venezuela con toda libertad. Gracias, Rona. Excelente reportaje y excelente foro. Pasamos ahora tal cual con el reportaje Dializarse, el calvario de los pacientes renales en Venezuela. Vale la pena destacar que este reportaje se logró gracias a la colaboración de medios regionales, entre los que nombramos a La Mañana de Falcón, La Nación de Táchira, El Impulso desde Lara, Yaracuy al Día de Yaracuy, El Tiempo de Anzoátegui y Correo del Caroní en Bolívar. Según la ONG Codevida, para el 2017 más de la mitad de los equipos para dializarse en Venezuela estaban dañados, cifra que para el 2019 empeoró. Fallas en el servicio de agua, falta de personal suelen ser los principales problemas en los centros de diálisis que quedan operativos en el país. Alexander García, un paciente renal de Yaracuy, expone que las condiciones en las que atienden a las personas en las unidades de diálisis son infrahumanas. Aunado a esto, deben lidiar con la escasez de combustible, bolívares en efectivo y medicinas. Porque la falta de nosotros los medicamentos, por lo menos el Sempla, la vitamina B12, el Sempla no llega, la vitamina B12 no llega incompleta, nos llegan 3 nada más al mes, y cada día nos vamos mejorando más, que no podemos ni caminar, y ya llegado hasta esto, y hay pacientes que no aguantan la pela, se mueren. La periodista del Impulso, Catherine Nieto, vocera de esta alianza, con los detalles. 7 medios de comunicación nos unimos para reunir testimonios e información que entregamos a través de recursos narrativos y audiovisuales, reportaje que decidimos titular Dializarse, el calvario de los pacientes renales en Venezuela, y en el que describimos la difícil situación que enfrentan las personas con deficiencia renal en el país. ¿Por qué es un calvario? Por la cantidad de adversidades y situaciones penosas que deben atravesar las personas con deficiencia renal en Venezuela. Ya es difícil saberse con una enfermedad crónica que solo tendrá fin con un procedimiento tan delicado como un trasplante de riñón, que por cierto en el país el Ministerio de Sanidad dejó de hacer en 2017, como para sumarle también una crisis multidimensional, sobre todo en el área de servicios públicos. Una de las coincidencias expuestas en este trabajo levantado entre periodistas del Impulso.com, Tal Cual Digital, La Mañana, Correo del Caroní, La Nación, El Tiempo y Yaracuy al Día es la crisis con el suministro de agua en las unidades de diálisis, que ya ha originado numerosas protestas de pacientes.
Otra de las calamidades que sufren es el traslado a los centros de diálisis. Esta situación empeoró con la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus y la crisis de combustible en todo el país. También tocamos la responsabilidad del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para con los tratamientos de personas con insuficiencia renal y trasplante de riñón por el alto costo que implican. Por ejemplo, una diálisis puede costar hasta $400. Aquí puedo adelantarles que de acuerdo con cifras de la organización Amigos Trasplantados de Venezuela, el 80% de los centros de diálisis del país no recibe las reparaciones y mantenimientos que requieren las máquinas de diálisis y ósmosis. Catherine, un placer saludarte. Te doy la bienvenida y agradezco a ti y a todos los medios regionales por mostrarnos la verdadera cara de lo que es vivir con una enfermedad crónica en Venezuela. Quisiera saber cuál es el impacto que tiene la escasez de gasolina y el COVID-19 entre las personas que se dializan en Venezuela. Hola Luis, es un placer para mí saludarte y saludar a todos los que siguen 3 en 1, además de poder hablar de este tema tan álgido en el país. Una de las repercusiones más fuertes que trajo la crisis de combustible fue que hizo más difícil, y de hecho para muchos pacientes renales fue imposible, el traslado a los centros de diálisis. Después de muchas protestas virtuales y de calle, las gobernaciones comenzaron a mirar a los pacientes crónicos con la prioridad que merecían y les habilitaron rutas con autobuses Yutón y taxis Orinoco, mientras que a otros les asignaron tickets para surtir de gasolina sus vehículos. Eso fue un paliativo que también tuvo sus deficiencias. Incluso muchos debieron caminar hasta los centros o pedir cola. Todavía los pacientes tienen dificultades para llegar al sitio de su tratamiento. Pero con esto se mezcló la pandemia por la COVID-19 y así como son personal prioritario, también son más vulnerables si contraen el virus. En parte de los testimonios, los pacientes renales dijeron sentirse en 3 y 2, porque se exponían demasiado al salir a la calle, pero no podían dejar de hacerlo e interrumpir su diálisis. ¿Y cuál es la razón que esgrime el gobierno ante la suspensión de trasplantes renales en los hospitales públicos del país? Para el 2017, cuando se paralizaron los trasplantes de riñón en el país, el gobierno alegó falta de reactivos para realizar los exámenes pertinentes y la imposibilidad de traer a Venezuela los medicamentos inmunosupresores necesarios, debido a lo que ellos llamaron la guerra económica para aquel momento. También sucede que el programa de trasplantes lo llevaba Fundavene, adscrita al Ministerio de la Salud, y la procura de órganos estaba a cargo de la Organización de Trasplantes de Venezuela, ONTV. Sin embargo, el gobierno le quitó esa función a la ONTV y creó la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplante de Órganos. Al parecer, no se hizo un acertado plan para transferir el programa de una organización a otra y la consecuencia fue que más de 6.000 personas que estaban en lista de espera quedaron desamparadas. Actualmente los trasplantes se hacen en el país de forma privada, pero los costos son muy elevados. Gracias, Catherine. Hasta una próxima oportunidad. Cerramos nuestro episodio de esta semana con un reportaje del Pitazo que se titula Caño de los Becerros, la vida después de la explosión de 168 bombonas. A 3 meses de la tragedia que hasta ahora ha causado la muerte de 9 personas y mantiene a otras 45 heridas, los habitantes de esta población de Monagas claman por justicia y atención por parte del Estado. Las personas aseguran que la explosión se produjo por el mal estado de los cilindros de las bombonas y no por una colilla de cigarrillo. Luego del accidente, las autoridades gubernamentales les prometieron medicinas, alimentos, agua, alumbrado eléctrico, dinero y hasta la construcción de viviendas. Algunas ayudas han llegado, otras no. La periodista Yesimar Áñez desde la zona nos amplía la información. Los habitantes de Caño Los Becerros aseguran que ningún bombero hizo alguna inspección después de la explosión y que por ello el gobierno regional no puede sostener su versión anunciada el pasado 14 de enero y que implica a un fumador ese 28 de diciembre de 2020, fecha en la que ocurrió el hecho. Esa versión ha traído malestar entre las 30 personas con lesiones más graves, quienes además se sienten desasistidas por la gobernación de Monagas y por la alcaldía del municipio Piar, pues aún esperan que la gobernación les deposite 50 millones de bolívares mensuales y la alcaldía otros 30 millones. Con ese dinero, la gente esperaba comprar no solo las medicinas, sino también los alimentos para cumplir la dieta rica en proteína que le ordenaron los médicos. Los hombres dejaron de trabajar porque no pueden aguantar sol y las cosechas se han perdido. Hay heridos como José Candurín que registran pérdidas al no poder trabajar en sus conucos. Él perdió 2.000 kilos de maíz y 4 kilos de semilla de frijol que sembró en sus tierras que le quedan a 1 hora caminando. La gente quiere que el Estado se haga responsable y los indemnice. Los habitantes creen que el gobierno pudo ayudarlos más
y no lo hizo. Yesimar, espero estés muy bien. Es increíble la cantidad de promesas incumplidas por parte de las autoridades. ¿Cuál fue el testimonio más impactante que conseguiste entre los afectados? Hola Luis, un gusto en saludarte y saludar a la audiencia que nos sigue todas las semanas. En Caño Los Becerros todos los testimonios son impactantes, pero es sin duda el caso de Aileen el que nos toca las fibras. Ella es una niña de 5 años con quemadura en 70% de su cuerpo y que quedó huérfana de madre. Su mamá murió el pasado 6 de febrero con lesiones similares en el hospital de Maturín, cuando ella estaba recluida en el hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Es una niña que hoy pasa sus días encerrada en un cuarto esperando que las heridas de su cuerpo sanen y que espera que el gobierno regional cumpla sus promesas. En el caso, por ejemplo, de ella, de comida, algo que en su casa falla todos los días. También tenemos el caso de José Clemente, que vive arrimado. Él perdió su empleo y tiene 3 meses sin ver a sus 4 hijos porque viven en Cumaná, Estado Sucre, al cuidado de su abuela. ¿Y qué han dicho las autoridades locales al respecto de responsabilidades y eventual ayuda para los habitantes de esa localidad? Las autoridades locales no han hablado más sobre el tema. La gobernadora de Monagas, Yelicia Santaella, dijo que llevaron ayudas y que adelantan la construcción del ambulatorio. Pero en Caño Los Becerros, cuando visitamos la comunidad del pasado 20 de marzo, pudimos constatar que el trabajo está paralizado y que esas ayudas económicas no fueron asignadas por completo. Gracias, Yesimar. Muy interesante el trabajo. Hemos llegado al final de nuestro episodio de esta semana, encantados de poder contar con su atención. No olviden suscribirse desde la plataforma de podcast preferida y compartirlo con sus amigos para que todos estemos bien informados. Recuerden que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker y YouTube. Además, les invito a visitar las páginas web de cada portal para que tengan acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Nuestra invitación ante este rebrote de coronavirus hoy más que nunca es a que se queden en su casa. En tiempos de pandemia recuerden que cuidarnos es cuidar de nuestro entorno. Si tienes que salir, lleva tu mascarilla, alcohol, guantes y gel antibacterial y no olvides practicar el distanciamiento social. Esto puede salvar tu vida y la de muchos en tu entorno. En la producción de este espacio estuvieron Yanali Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Se despide como todas las semanas Luis David Miquilena. Un gran placer haberlos acompañado. Nos escuchamos en una próxima entrega. Hasta la semana que viene.